Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy continuamos con estos santos de plata de la marca china MST. El día de hoy traemos a Dante de Cerbero en su formato X. Además, le haremos una comparativa con el Dante de CS Model y veremos cuál se lleva el premio a la mejor figura de Cerbero. Vamos para allá. Y por aquí ya tenemos a nuestra figura de Dante de MST, que la compramos en conjunto con el de Tremi de Sagita, de la misma marca, que venía en un duo pack. Muy buena la oferta, por cierto, ya se acabó en algunas tiendas, ahora tendrás que conseguirlo por separado. En el próximo video ya veremos el de Tremi de Sagita, así que vamos con esta de aquí. Esta figura siempre nos viene en estas cajitas, como nos tiene acostumbrado MST, que tiene el código de barra, Made in China. Es una caja marrón muy parecida a las que protegen a las de Bandai. No traen ningún código por ningún otro lado, figura, ya saben, por los derechos de autor y para abaratar costos. Vamos rápidamente a lo que nos interesa, que está en su interior. Bien, aquí tenemos un cuerpo de plástico. Nos trae una fundita con los cabellos, una fundita con las manos, una fundita con las cadenas. Podemos ver aquí que hay una diferencia de color. Tenemos los rostros y un blister donde nos viene la armadura de metal. A simple vista se ve muy bonito el color de esta armadura, me está gustando, así que vamos a detallarla una a una para ver qué tal nos va. Tratar de hacerlo más rápido porque quiero salir con estos unboxing que ya tenemos pendiente de ya de muchos días. Lo que pasa es que aquí en Ecuador tenemos una crisis energética muy grande, que tenemos que aprovechar las pocas horas de energía que tenemos disponibles. Bien, aquí tenemos las hombreras, como podemos notar están muy bonitas. Están mejor que las de CS Model, no te voy a mentir. Tiene una mejor pintura, un mejor acabado. No, en las líneas que está aquí se disimula mejor que la de CS Model, y nos trae también esta partecita ya incluida. En la de CS Model viene aparte, es otra pieza. Esta aquí ya viene junta y eso me gusta mucho. La otra tenemos que ponerla por separado. También lo que me gusta es que este color de aquí sí es oscuro, como en el anime, bien fiel al anime este de aquí. Así que déjame sacarle a la de CS Model. Bueno, no pude sacarle, pero aquí te la voy a traer. Mira nada más cómo se ven estas hombreras de CS Model y el color es completamente diferente. Este es más brillosa y un poquito más clara. Este es un poco más oscura. Bien, tenemos por aquí la pechera. Tiene unas buenas bisagras y el color también está muy bien. Esta es diferente el diseño que el de CS Model. El CS Model solo viene en la pieza que va a encajar aquí. Esta es de plástico, la de CS Model. Esta aquí es de metal, la de MST, y va a encajar de esta manera. Este es el sistema que tiene siempre, por lo general, MST, que va a encajar con estos enganches de plástico en esta parte. A mí, en lo personal, como los que ya han visto mis videos, saben que no me gusta este sistema, pero es lo que nos trae. Por aquí tenemos el faldón. El faldón también es completamente diferente al de CS Model y también al de, por cierto, al de Bandai. El de Bandai es muy parecido al de CS Model, o mejor dicho, CS Model ha copiado el molde de Bandai. En cambio, MST, lo interesante es que tiene su propio diseño y eso me gusta mucho la idea. Bien, aquí estamos con nuestra faldón. Es más recto, tiene unas líneas bien delimitadas, la pintura está muy bien. Tenemos el conector, que se siente de una calidad aceptable, y ya te voy a mostrar. El faldón de acá es diferente, es en otro estilo, tiene estos relieves. Bueno, ya cuando lo veamos montado lo vamos a ver más a detalle. Por el momento estos faldones están muy bien, viene detallado a qué lado va. Esta es la R, va a la derecha de la figura. Y por aquí tenemos los antebrazos. Están muy bonitos, están bien pintados. Los filos de aquí no se notan mucho. En el CS Model vienen pintados en negro.
ahorita sí te muestro. Mira, aquí está. Estos filos están pintados en negro y el de MST no es mucho, es más pequeño esa línea. Aquí lo podemos ver que es muy pequeñita, el de CS Model es más grande, pero el cachito es del mismo color, no es más oscuro. Este sí, de MST es más, a ver, es más oscurito. Ahí podemos ver, están muy bonitas estas piecitas de aquí. Pasamos a las musleras. Las musleras son un poco más pequeñas que la de CS Model, no demasiado, pero sí un poquito más pequeñas. Están muy bonitas también. Ya vamos a verla en la figura montada. Las espinilleras están muy bonitas. Tiene una pintura muy buena. Déjame decirte, se siente de buena calidad, no trae fallas en la pintura. Mira nada más los cortes. Tiene un buen diseño, me gusta bastante lo que estoy viendo de esta figura de MST, y para el precio que la adquirí es una locura. Los pies, bueno, aquí también tenemos que es diferente el color del cachito, que en el de CS Model el cachito es del mismo color del pie, acá es oscurito. Y pasamos a detallar el cuerpo. Este es un cuerpo de plástico, realmente el cuerpo no es de lo mejor. Lo que sí me gusta es que estas figuras vienen con estos detalles aquí como pliegues en la ropa. El color es un azul opaco, ya no trae enredadas aparentemente. Los plásticos se sienten de una mediana calidad. Estos personajes no tienen mucha armadura, así que el cuerpo está bien para estos santos plateados. Vamos a ver las articulaciones. Las del hombro están muy bien. Giro en 360, giro en 360 en bíceps también. Elevación del brazo hasta esa altura. Doble punto de articulación en el codo, muy bueno. Tenemos el tórax hacia adelante, tórax hacia atrás, también tiene un buen rango de movilidad. Cintura también tiene un muy buen rango, que me gusta para hacer nuestras poses. El speed es muy bueno, está bastante rígido. La patada hasta ese nivel, doble punto de articulación en la rodilla. Es un cuerpo, está súper rígido, como puedes escuchar. Ya no es de la mejor calidad este cuerpo, no te voy a mentir, pero cumple su cometido. Y en cuanto a los rostros, esta figura nos trae 5 rostros, 2 rostros más que los de CS Model. Nos trae un rostro con los ojos cerrados, un rostro neutro con una pequeña sonrisa, un rostro con los dientes ceñidos como preocupado, un rostro de acción y un rostro misterioso, que es el mismo aquí pero pintado la franja negra. Vamos a detallar más de cerca. Los rostros están de una coloración también diferente al de CS Model. Están ligeramente mejor detallados y el plástico no se siente tampoco de la mejor calidad. Han abaratado costo en plásticos porque, como te digo, esta figura es realmente económica, barata. Mira, este rostro de aquí me gusta mucho, está bien detallado, bien pintado, junto con el de acción. Están muy bonitos y nos trae el plus para poderlo poner con rostro misterioso. Esos rostros cuando en los animes no se le ven los ojos, muy bueno. Te voy a hacer una comparativa con el de CS Model. Mira, tenemos a la derecha CS Model, izquierda MST. Los de CS Model no están mal detallados, están muy bonitos, me gusta el detalle, pero el de MST es ligeramente menor, aunque diría que son distintos, ya depende de los gustos. El color sí también es bastante diferente. Este es más bronceado y este es un blanco más pálido. Y este rostro también es diferente, mira nada más. Este es el preocupado, está más detallado el de CS Model. Ahí están, para que saques tus propias conclusiones. Me gusta, en este rostro me gusta más el de CS Model. Por aquí te muestro los cabellos, que notablemente esto sí es mejor el de MST. Están muy bonitos, están de mejor calidad. Tienen menos enredadas, menos sucio que el de CS Model. Tenemos para ponerla con
el casco, esta es para ponerla sin casco y esta es la melena de atrás. Aquí puedes ver la calidad. En pintura este se ve súper que brilloso, el de CS Model, y este se ve más opaco. Y bueno, este es mucho mejor, apenitas mejor. Cabe destacar que también son en formato del MyClock clásico o del 1.0, es este sistema de encaje. Ambos, los rostros también. Y bien, aquí tenemos el rostro, una pequeña sonrisa. Se ve muy bonito. Me gusta cómo se ve esta figurita. Para aquí no le había percatado, está redada en el cabello. Vamos a ponerle otro rostro, un rostro de acción, y seguimos con la revisión. Aquí tenemos el rostro, la sonrisa hacia un lado de preocupado. Míralo. Está muy bonito, me gusta cómo se está mirando esta figura de MST. Y lo que es las manos, MST sí está cometiendo bastantes errores últimamente. Están muy feas, ya te lo voy a mostrar más de cerca, pero tenemos un par de manos con las palmas abiertas, un par de manos en esta disposición, un par de manos para coger las cadenas y un par de puños. Mira, esta que te quiero mostrar está completamente fea. Son unos dedos planos, parecen una paleta. Están horribles estas manos. Vamos a verlas de acá. También no están muy bonitas, y lo peor de todo, que desentonan completamente con la tez o el tono de piel. Como podemos ver, está más bronceado y estos son un pálido, blanco pálido. Aquí te muestro una comparativa con el de CS Model, que el de CS Model está mejor, las manos están más bonitas, el color de lo que es la armadura, también del guante, está mejor. Este está un azulito muy claro, pero en definitiva no trae muy buenas manos ya hace rato MST con estos plateados. Y en las cadenas, aquí quiero mostrarte las diferencias con las de CS Model. Las dos de arriba, esta y esta, son de CS Model, y las que trae MST son las que están aquí. Esta larga con doble bola y esta una sola de aquí, una larga y dos más cortas con agarraderas para las manos. Aquí la diferencia es notable. Esta cadena de aquí es completamente distinta al color de la bola, es un plateado. Esta sí tiene un color oscuro, muy bonita. Esta cadena de MST también es más finita, como podemos ver aquí. Esta es más larga, ya te la voy a mostrar mejor en otra toma, pero solo es para que veas la cantidad, que son las mismas cantidades, y me falta la otra de CS Model, pero en cadenas sí es mejor CS Model 100%. Ya te las voy a mostrar en una toma que se pueda ver mejor la calidad. Ya, bueno, aquí vamos. Mira, tenemos esta cadena de MST. Si puedes ver, esto es color plateado. Está muy feo, no me gusta, muy finita. Difiere bastante el color con la bolita. Es diferente a la de CS Model. Este es CS Model, se ve mayor consistencia, la pintura es más agradable, siente de mucho mejor calidad. Me encantan estas cadenas que trajo CS Model. Este es el punto más fuerte de CS Model y este es el punto más bajo de MST. Igual, la cadena larga, como podemos ver, es completamente diferente a la de CS Model. Y estaba olvidando de detallar la tiara. La máscara también es muy bonita, al igual que la de CS Model, es muy hermosa. Me gusta cómo se ve. Ya dicho todo eso, vamos a pasar al montado de la figura. Vamos para allá.
Bien, ahí ya tenemos prácticamente casi toda la armadura montada, solo falta la cabeza y la tiara, pero te quiero hacer un paréntesis para que veas. El cuerpo está regular, no es muy bueno que digamos, tiene bastantes falencias que ya le vamos a hablar más adelante, pero al momento quiero que lo veas, está muy bonito, se ve chévere, se ve muy bacano, el color está muy bonito. Esto de aquí de las rodilleras también es un dolor de cabeza que no se mantienen en su sitio, se caen con el más mínimo movimiento. Si ves, es una verdadera pena esto de las rodilleras que no se te mantienen, no engarzan bien, no calzan, no ingresan todo y por eso se cae. Ese es un gran problema de esta figura. Por el resto, nada que llame la atención, todo muy bien. Por detrás, todo estamos muy bueno. Vamos a ponerle la cabeza en este momento. Para que lo notes, no le voy a poner las rodilleras hasta el final. Aquí tenemos. Y a ver. Oh, ya. Vea, nada más. Ahí está nuestro Dante de Cerberus de la marca china MST. Al igual que el de CS Model, se ve medio raro sin tener la máscara. Se ve un espacio un poco amplio aquí entre el cuello, así que esta figura de ley tiene que ir con su máscara. La máscara es muy bonita, por cierto, de las dos. Y bueno, ahí vamos, ahí ya estamos. Vamos a ver cómo le pegamos esas rodillas esas rodilleras a esta figurita. Lo que le voy a poner con un poco de silicón para que se mantengan, o un papelito, algo que la sostengan ahí, porque realmente no se quedan para nada. Vamos a ponerle la tiara. Mira qué joyita tenemos aquí. Esto es una locura. Mira, te voy a mostrar más de cerca cómo se ve con la tiara, aunque la iluminación que tengo es directa porque estoy con el corte de energía de mi país. No tengo una buena iluminación, sino tengo una lámpara con una iluminación directa, por eso este reflejo. El día de mañana continuaré con este video, darte todas las consideraciones finales y para que lo puedas ver en su máximo esplendor y con una luz que se vea mucho mejor, porque aquí ahorita en Ecuador estamos así, a oscuras. Ya pasemos a una pose en 360, luego venimos con las consideraciones finales de Dante de Cerberus. Vamos para allá. Y bien, después de haber visto unas pequeñas poses en 360, aquí tenemos ya a nuestra figura. Pasamos directamente a la comparativa con el Dante de CS Model. ¿Qué podemos ver? Aquí lo primerito que podemos notar en la diferencia es que en el de CS Model es mucho más robusto que el de MST. En el de MST es un poco más fino, más estilizado, las proporciones son más simétricas. Y el de CS Model es más fuerte, más robusto, ciertas partes como los brazos se ven un poquito más delgado en comparación del cuerpo. Otra diferencia también que podemos notar abismal son la calidad de las cadenas, que ya lo mencionamos en su momento. Estas cadenas de CS Model están mucho mejor
fabricadas son un detalle muy bueno que nos ha traído. También otra de las diferencias más notables son las hombreras. Bien, en fin, todo el diseño son completamente distintos. El de MST es un modelo que lo han sacado ellos mismos, más fiel al anime, y el de CC Model es una copia directa del modelo de Bandai. Bueno, entonces vamos a evaluar aquí para ver cuál de los dos es mejor y que decidas a la hora de comprar. Lo voy a decir en una forma de puntos o checklist que le vamos a dar a cada una y vamos a detallar entre los rostros, cabellos, etc. Bien, entonces empezamos. Un punto en rostros, le damos un punto para MST. Los rostros de MST son mucho mejores, más detallados que los de CS Model, aunque ligeramente nomás, no es que es abismal. Los de CS Model también son muy buenos, traen menos cantidad, pero MST gana la batalla en los rostros. Los cabellos también son mucho mejor, los de MST. Las manos, ni qué hablar, aquí tenemos un claro ganador en manos, es CS Model. MST últimamente, los Caballeros de Plata, ha traído unas pésimas manos. Entonces le damos el punto a CS Model. En la calidad del cuerpo, aquí también le vamos a dar este punto a CS Model. Tiene un mejor cuerpo, es más fluida las articulaciones, se sienten de mejor calidad. El de MST no tanto, hay que batallar bastante al momento de hacer nuestras poses, muchas articulaciones rígidas, en fin, no es un muy buen cuerpo. Entonces damos otro punto en el cuerpo a CS Model. En diseño de la armadura, aquí vemos un claro ganador, que el diseño más bonito o el diseño más simétrico es el de MST, pero para gustos los colores. Aquí tenemos que esta también es muy bonita y el de MST también es muy linda. Aquí ya van a preferir en los gustos, pero el diseño de la armadura sí se lleva un poquito más MST, así que le vamos a dar un punto a MST en diseño de la armadura. Lo que es la calidad de pintura, bien, aquí sí tenemos un claro ganador, que se siente mucho mejor calidad la pintura de MST. Las de CS Model se siente un poco más baja la calidad, hay ciertas fallas en la pintura, se ven burbujas, el color brilloso de la armadura también tienden a pelarse con el tiempo. Entonces damos un punto calidad de pintura a MST. Otro punto en fidelidad al anime. La de MST es más fiel al anime, ya lo mencionamos durante todo el video, las hombreras, el color, los rostros, las rodilleras, todo es un poco más fiel al anime. El de CS Model no tanto, es más parecido al de Bandai, que sacó su propio diseño. En cuanto a los precios aquí vamos a dar esta vez un empate, un punto para MST, un punto a CS Model, pero esto es relativo porque al momento que yo compré esta figura la compré en Duo Pack, la de MST, que me vino con el Tremi a un combo muy bueno, a muy buen precio de los dos, pero sola, si compras solo el Dante, te va a salir mucho más caro que el de CS Model. Pero entonces vamos a darle un punto parcial a los dos, pero si ya estás viendo en el futuro y no encuentras el Duo Pack, el precio más barato siempre va a ser de CS Model. En cuanto a estabilidad y posabilidad, aquí se lleva este punto CS Model, es mucho más estable, mejor posable. Como les mencioné, el cuerpo es mejor, por ende a la hora de hacer las poses y posarlo, pararlo, es muy bueno. Este es mejor, no necesitas prácticamente un soporte. En el de MST es muy difícil, batallas a la hora de hacer las poses y no tienes una muy buena estabilidad, se cae si no lo paras bien. Entonces aquí le damos también el punto a CS Model. Y por último vamos a evaluar las cadenas y aquí también tenemos un claro ganador, que CS Model tiene mejor calidad, mejor diseño de las cadenas, así que el punto es para CS Model. Bien, entonces tenemos, quitando el punto que le dimos de empate a el precio, tenemos que hay 5 puntos para MST y 5 puntos para CS Model.
ahí tenemos un claro empate, pero en calidad, ya dejándonos de lado la puntuación, en calidad es mucho mejor el de MST, por ende también es más carito. Pero ya les digo, para gustos los colores. Las dos son unas muy buenas piezas, son muy bonitas las dos. Cualquiera que compres te va a encantar. Esto ya depende de tus gustos. Aquí te muestro cada una cómo son, el modelo en detalle. Así que ya a la hora de elegir puedes elegir las dos y te van a encantar. Yo por mi parte me voy a quedar con CS Model porque me gusta más. A mí, muchas personas puede que les guste el de MST, pero a mí me gusta CS Model, así que conmigo se quedará el Dante de CS Model. Y bien, creo que con esto ya llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Lo disfruté mucho haciendo esta comparativa. También espero que haya despejado un poco tus dudas a la hora de adquirir cualquiera de estas dos figuras que sin duda son geniales. Ya sabes, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like, compartir, que eso me ayudaría muchísimo a traerte mucho más contenido como este. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los My Clock X. Chao, cuídate, bye bye.